Muy bien, ahora sí. Bueno, chicos, hoy tenemos temas varios, ¿sí? Retomar, hablar un poco de la familia, pero desde otra perspectiva, porque ustedes seguramente sobre familia ya hablaron, pero lo que vamos a ver es un poco los pronombres posesivos, ¿sí? Y vamos a ver declinaciones de adjetivos después, ¿sí? Entonces, yo les voy a compartir PDF para ejemplificar. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Abrí el PDF. Acá lo tengo. Muy bien. Bueno, vamos a leer un pequeño texto y les voy poniendo de ejemplo. Bueno, muy bien. Esto hagamos de cuenta que es un X, pues es un texto que les tendría que mostrar audio, pero bueno, igual yo se los completo. Si va yo mal, mal. Ok. Si va yo mal, ¿ustedes saben lo que es verheiratet? Casado. Casado. Sie war schon einmal verheiratet und hat eine Tochter. Ja, und hat eine Tochter. Ja. Sie lebt jetzt mit Gott, que es esta persona, zusammen. ¿Sí? A ver si me siguen. Sie lebt, leben ya saben lo que es. ¿Sí? Vivir. Sie lebt jetzt mit Gott zusammen. Sie ist schwanger. Schwanger, weißt du schon? Bueno, schwanger es embarazada. ¿Sí? Ok. Ihre Eltern, y acá vamos un poquito con los pronombres, ¿sí? Los refrescamos como ser. Creo que lo habíamos hablado, pero tenemos mein en el caso de mí, dein en el caso de tú, ¿sí? O ia en el modo formal. De hecho, creo que les envié un cuadro, si no lo buscamos de nuevo. Y en este caso, ihre, porque está hablando de, bueno, hay un nombre femenino a la izquierda, a ver si lo puedo ampliar un poquito lo mejor, ¿sí? Y teníamos ihre en el caso femenino, o sea, cuando estoy hablando de alguien de sexo femenino, o seine, este es plural, es un pronombre plural, de hecho les voy a compartir un cuadrito ahora en un minuto que tengo. O seine si estoy hablando de un hombre, ¿sí? Entonces, tercera persona, tenemos ihre, si hablo de ella, de sus, en este caso ihre Eltern, ¿sí? De la risa en este caso. Leben getrennt, si fuese una persona de sexo masculino, sería seine, con terminación e, porque es plural, Eltern, leben getrennt. Und ihre Mutter, nuevamente, y en este caso lo mismo, femenino, o sea, es el pronombre refiriéndose a ella que es femenina y hablando de la madre, por eso ihre, terminación e, o sea, femenina también, leben jetzt mit Gott und Simon. Todo esto para ejemplificar, ojo, nada más. Bueno, war schon einmal verheiratet, recién lo dijimos casado, ¿no? Und hat einen Sohn. Ist der Sohn von Gott. Sie ist erst heute. Erst quiere decir recién, no sé si lo han visto. Angekommen. Sie möchte hier als Au-pair-Mädchen arbeiten und Deutsch lernen. Muy bien. A ver si tengo ejemplos más por acá. Bueno, yo les envié una tarea hoy, creo que fue en la de hoy mismo, donde había un poquito de inversiones, ¿sí? Y esto lo vamos a ver, ¿sí? ¿Ustedes trabajaron alguna vez con el Bail? Porque si lo vieron, lo repasamos. Prefiero repasarlo, o sea, con el Bahum y el Bail. Sí, en algún momento lo vi. No lo profundicé, pero sí. Bueno, Sí lo escuché, que uno Valentín, es ¿lo por tenés qué y el otro es presente? por qué. Claro.
Claro, claro. Y hay un detalle que, bueno, lo tocamos un poquito si quieren, ya que lo tengo aquí en el libro. Y que además no está. A ver. Hallo Ilse, wie geht's? Hallo, Aló, wie geht's? ¿Gut? Bueno, se bueno, me hizo vamos. tarde. No hay problema, no hay problema. Vamos a verlo un poquito. Bueno, la cuestión está del baile, ya que lo tengo acá. ¿Sí? Tenemos Warum por un lado, que es la pregunta ¿por qué? ¿Sí? Zum Beispiel, warum fahren alle zusammen zum Flughafen? Y el weil para responder, ¿sí? Bueno, en este caso, en la lección, María es una chica que llegó a trabajar de Au pair Mädchen, Alemania, y la respuesta es weil Maria gleich die ganze Familie kennenlernen soll. ¿Qué es lo importante acá? La inversión en el caso del weil, ¿sí? Porque si yo tuviera la oración al derecho, ¿sí? Sería María soll, ¿sí? Verbo en segundo lugar, die ganze, soll gleich die ganze Familie kennenlernen. Ok. Lo que pasa con el weil es que yo saco el verbo del segundo lugar y lo traslado al final, ¿sí? Si tengo un modal, como en este caso sollen es modal, es un verbo modal, ¿sí? El que va a ir al final, porque bueno, el modal ocupa el lugar del verbo y el verbo de la acción va al final, cuando hay modal, pero el que pasa al final es el modal que está en el segundo lugar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que les daba, weil María, María soll, segundo lugar, modal, gleich die ganze Familie kennenlernen, y el verbo está al final porque en este caso tengo modal ocupando el segundo lugar. El que va a tomar el segundo lugar simplemente es el modal, ¿sí? Que lo saco del segundo lugar y queda último incluso después que el verbo. Otro ejemplo. Bueno, este que tenemos acá, por ejemplo. Susanne und Kurt brauchen ein Au-pair-Mädchen, weil sie viel arbeiten. ¿Sí? La oración al derecho sería Sie arbeiten viel, ¿sí? Si uso el weil, voy a trasladar el arbeiten al final y va a quedar weil sie viel arbeiten. Bueno, esto me imagino lo habrían visto, lo refrescamos un poquito nada más. ¿Sí? Siempre el sujeto va a quedar al lado de weil, El no se sujeto va a mover. es inalterable, claro. Sí, 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 exactamente. En realidad Ok, hagamos de cuenta que el while, ¿sí? Hagamos de cuenta en estos casos que la oración arranca en el sujeto, ¿sí? Verbo en el segundo lugar, ¿sí? Porque empiezo con el while, ok. pero después lo importante como para tener órdenes es el sujeto. Normalmente pensaría en el verbo que viene después, ¿sí? Y al resto de la oración, Ujú. pero ¿qué va a pasar? Yo extraigo ese verbo del segundo lugar y lo llevo a lo último. Si quieren les puedo pasar después ejercicios. Pasa que esto es más que nada repaso y quiero tener una correlación porque si no, muy bien. Les voy a mostrar, de hecho estos son ejercicios con respecto a eso, ¿sí? Les voy a mostrar, acá tenemos más de familia, el cuadrito con los pronombres posesivos. ¿Sí? Así vamos a ese punto que es como lo más importante en este caso, ¿sí? De lo que tenemos que ver hoy. A ver, espérate, madre, un segundito. Uy, me quedó chiquitito el cuadrito, pero bueno, no importa. Se los comparto y se los amplío. A ver, ahora lo amplío.
Muy bien, ahí se ve, ¿sí? Ujú. Muy bien. Esto les decía. Uy, me está pidiendo acceso a alguien. Ilse nuevamente me parecía. Muy bien, ahí estamos, ¿sí? Se va a haber desconectado. Estos son los pronombres posesivos, ¿sí? Y a lo que tienen que prestar atención acá, bueno, hay dos casos particulares que son el caso de ea y el caso de sie, que difieren. Y más allá de esto, que tengo el mein, dein, sein, ihre, ¿sí? Que después, lógicamente, van a seguir la misma regla que, por ejemplo, el artículo indeterminado. O sea, van a modificarse de acuerdo al género de aquello de lo que esté hablando, ¿sí? Por ejemplo, si yo me refiero a mí, si hablo de mí, de algo mío, y me refiero a algo que es de género femenino, por ejemplo, eh, Bankkarte, ¿ya? Die Bankkarte zum Beispiel. Ok, yo diría, o un familiar, Schwester, ¿ya? Yo diría, meine Bankkarte, con terminación E, o meine Schwester. Esto quizás lo vieron ustedes, chicos. Lo que pasa es que me aparecía justamente en el temario para dárselo. Por ahí si les parece muy básico. ¿Ustedes ya lo habían visto? Yo me imagino que sí, pero no No importa. mucho. No mucho, mejor entonces. Pues entonces sí lo vemos y lo reforzamos. ¿Sí? Volviendo. El caso de tú, segunda persona. ¿Sí? El pronombre es dein. Dein, pero ¿qué pasa? Si hablo de un objeto femenino, ¿sí? O sea, lo voy a modificar, va a tener la terminación en E y va a quedar deine, ¿ya? Y si es un objeto o persona masculina, quedarán dein, al igual que neutro, ¿sí? Masculino y neutro no difieren en nominativo. Y si es algo plural, en E. Fíjense que el plural tiene terminación E, ¿sí? Les decía que tienen que prestar especial atención al caso de ea y al caso de sie. ¿Por qué? Porque cambian, ¿sí? Mientras que si yo hablo, por ejemplo, yo digo su hermana de él, diría seine Schwester, ¿ya? En el caso de ella, diría ihre Schwester. Cambia el pronombre, ¿sí? Si yo hablo de su hermano, ¿sí? Si hablo de él, voy a decir sein Bruder. Pero si me refiero a ella, a la hermana de ella, voy a decir ihr Bruder. ¿Sí? Pero, por ejemplo, supongamos el caso de Eltern, y les dejo el cuadrito acá, que es plural. ¿Sí? Digamos que yo quiero decir sus padres, pero de ella. Hablo de una chica. ¿Cómo lo diría? A ver. Ihre, Ja, genau. Y ihre bueno, Vater ihre o ihre Eltern. Eltern. Eltern, ya, es plural. Eltern. Okay. Genau. Y si fueran los padres de él masculino, Seine Eltern. seine Eltern. Genau, genau. ¿Sí? A ver que los quiero ver un poco, a ver si lo están. Bueno, hasta ahí me van siendo, ¿sí? Valentín, Ilse, Ya. ¿sí? ¿Ya? Ok. Sí, ¿Ustedes lo habían visto esto? No muy a fondo, pero No muy a sí fondo. más un Sí, esto poco. es más para, o sea, es importante ejercitarlo. Yo voy a tratar de mandarles ejercicios con respecto a esto. No es para nada difícil, pero tienen que tener en cuenta sí esas cosas. O sea, separar. Por un lado, pensar en el sujeto, o sea, de quién estoy hablando, para saber qué pronombre corresponde, ¿sí? ¿Qué posesivo corresponde? Entonces, en este caso, Ya. si fuera, por ejemplo, nuestro padre o Mhm. nuestros, Vater. vendría siendo 11 Ja, Eltern. genau. Nuestros, pero nuestros padres, plural, ¿sí? Ajá, No padre singular, ¿sí? Porque si fuera ok. padre singular sería unser
Fata. Fata. ¿Ya? Ajá. Si fuera Ok. muta, en el caso de muta, En el caso en de el caso de muchas muta, y sería. seguimos hablando de nosotros, nuestra madre. Ajá. Sería unsere Mutter. Unsere Mutter. Genau. ¿Sí? Entonces, otra vez. En primer lugar, tengo que pensar, ¿de quién hablo? O sea, perdón, yo estoy hablando de mí, me refiero a un objeto o un familiar de una persona, o sea, de un tercero, este tercero que es femenino, masculino, ¿sí? Primero, entonces, con eso, partiendo de esa base, voy a saber qué pronombre tengo que usar. Segundo, ok, ¿y a qué me refiero? ¿A qué cosa me refiero? A algo de sexo femenino, masculino, neutro, ¿sí? Y en base a eso le voy a dar la terminación, ¿sí? A ese posesivo, ¿sí? Entonces son como dos pasos que tengo que dar, ¿sí? ¿Está bien? Ujú. Bueno, hasta ahí me siguen. Bueno, y esto acuérdense que es sin declinación, o sea, esto se llama nominativo. ¿Nominativo qué Ujú. caso es? Cuando es meramente descriptivo, ¿sí? Cuando cuento algo, nada más. No hay una acción, ¿sí? No hay declinación en este caso. Ok, quiero ver si les puedo dar más ejemplos. Bueno, tengo ejemplos, pero declinados. No les quiero hacer lío. Ustedes, no, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pasar a la declinación, ¿sí? Simple de los adjetivos. Los adjetivos, sí. Porque no quiero entrar en declinaciones que les compliquen la vida. Les voy a cambiar de cuadrito ahora. Igual hasta acá sí, ¿no? O sea, hasta esto lo Ujú. vamos llevando bien. Un segundito. Ahí estamos. Ah, estaba cerrando. Les voy a cambiar de cuadro. Bueno, esto es, o sea, no es difícil tampoco, pero por ahí tiene más detalles que tienen que tener en cuenta. Muy bien. ¿Ahí lo están viendo? A ver. Sí. Perfecto. Muy bien. Bueno, si quieren igual después retomamos lo otro y hacemos más ejemplos con los posesivos. Cuando hablamos de declinación del adjetivo, hablamos de la terminación que va a tomar también, ¿sí? Y tenemos diferentes situaciones que tener en cuenta. Bueno, por un lado, si voy a estar usando un artículo determinado, que es el dea, die o el das, cualquiera de estos. ¿Sí? Acusativo y dativo los vamos a dejar por ahora ahí. Yo si quieren les explico un poquito también, porque es importante que se vayan familiarizando. Pero primero vamos a poner un foco en nominativo, ¿sí? Que es donde no hay una declinación. Ok, entonces, si tuviésemos artículo determinado, ¿sí? El adjetivo va a tener la terminación e, ¿sí? Como en este caso, a excepción del plural, que tiene terminación en. Entonces, ¿qué pasa? El género prácticamente yo se lo doy con el artículo determinado, ¿sí? Porque con dea ya sé que estoy hablando de algo masculino, como es el caso de rock, ¿sí? Falda, pollera, ¿sí? Entonces, voy a decir der rote Rock, ¿ya? Der rote Rock, ¿sí? Hasta ahí vamos.
En el caso de die va a ser prácticamente lo mismo, o sea, el género se lo doy con el artículo determinado. Entonces diré die gelbe, no difiere, die gelbe Bluse. ¿Sí? Das exactamente igual. Das grüne Hemd. Y die, lo que va a cambiar es que el adjetivo va a declinar, o sea, va a tomar una N al final. ¿Sí? Die weißen Schuhe, porque estoy hablando de algo que es plural. Ahora, ¿qué pasa? Si tengo artículo indeterminado, como es el caso de ein, ok, por ejemplo en el femenino, ¿sí? Con una terminación e, ya sé que es algo femenino prácticamente. Eine, gelbe. Entonces tengo dos e en la terminación. Una blusa amarilla. Eine gelbe Bluse. Pero en el caso masculino, ¿sí? El género prácticamente se lo doy, o sea, declinando el adjetivo. ¿Sí? ¿Notan la diferencia? Que mientras arriba tenía el artículo determinado, que ya me habla del género, de la falda, de la pollera, de agote, en ein, ¿sí? No lo tendría, o sea, no sabría este género, no se notaría si no fuera porque declino el adjetivo. Y lo declino siguiendo la lógica del artículo determinado. Ein roter Rock. ¿Sí? Ein roter Rock. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí, no? Ya. ¿Ya? Ok, seguro. Bueno, el caso del femenino ya lo dijimos. Y fíjense que con el caso del neutro pasa exactamente lo mismo que con el masculino. Sigue la misma lógica. O sea, mientras que con el determinado yo digo das grüne Hemd, acá, ¿sí? Que no tengo, o sea, estoy en ein, ¿sí? Que no me dice nada este ein por sí mismo. Con grünes ya sé que estoy hablando de algo neutro. Ein grünes Hemd, ¿sí? Entonces tengo que declinar con el artículo indeterminado, declino el adjetivo. ¿Sí? Muy bien. Noten un detalle en el caso del plural. ¿Sí? Por un lado, acuérdense de que no uso artículo indeterminado en el plural. ¿Sí? Solamente digo weiße Schuhe. Y por otro, no tengo la terminación en. ¿Sí? Weiße Schuhe. Mientras que con el artículo determinado decía die weißen Schuhe. ¿Sí? ¿Bien? A ver, los quiero Sí. ver, porque yo sé que es un poco una cosa así como nueva y diferente, pero sería tanto como decir, para trasladarlo al español, falda blanca, yo no podría decir blanco, falda blanco o pollera blanco, no podría decir, tendría que decir blanca, y con este blanca ya le doy el género, ¿sí? O, por decir, a ver, pullover negro, con terminación O. En el español también, de alguna manera, estoy hablando del género, estoy modificando el adjetivo. ¿Sí? Acá es exactamente lo mismo. Ein roter Rock. De hecho, si pasamos a la línea siguiente, no uso el artículo indeterminado, simplemente uso el adjetivo y digo roter Rock, gelbe Bluse, grünes Hemd, weiße Schuhe. ¿Sí? Y directamente modifico el adjetivo, asigno el género con este adjetivo, ¿sí? Y bueno, en este caso no estoy usando artículo determinado en indeterminado. Fragen, preguntas con respecto a esto. No. Bueno, Hay que practicarlo mucho. hay que practicarlo mucho. Ahora, ¿qué pasa? Algo que tienen que tener presente y que tienen que empezar a relacionar con género en alemán son las terminaciones.
Entonces, la terminación ER la tienen que relacionar automáticamente con masculino, ¿sí? La terminación ES con neutro y la terminación E la tienen que asociar con un femenino, ¿sí? O sea, esa asociación tienen que hacer, ¿sí? Hablando de artículos y de declinaciones. ¿Qué pasa? Después esto va a cambiar, ¿sí? Cuando tenga un caso acusativo o un caso de dativo. ¿Alguna vez ustedes entraron en tema acusativo-dativo? Muy básico. Muy, muy poquito. De hecho, en Bueno, uno de los grupos que estoy apenas, sí. apenas está entrándose en eso. Ok, muy bien. Yo lo voy a abordar un poco para que tengan una idea, porque ustedes lo van a ver también. ¿Y qué pasa? Eh, lo van a encontrar en textos y así saben un poco de qué estamos hablando acá. ¿Sí? Lo explico por encima. El caso del acusativo, no, o sea, hay que entender la idea también y diferenciar acusativo de dativo. ¿Sí? Acusativo hablamos, tenemos distintas posibilidades. Por un lado, cuando tengo un objeto directo, ¿sí? Y tenemos casos muy básicos, ¿sí? Muy básicos de acusativo. Por ejemplo, cuando digo objeto me refiero a una acción con un objeto. Y esa acción se puede referir incluso a lo más básico que es tener, ¿sí? Haben, ¿sí? Entonces, ya, del momento en que yo digo ich habe, ¿sí? Aquello que tengo es un objeto y tengo una acción con un objeto directo. Directo. No tiene que haber nada en medio, es objeto directo. Por ejemplo, a ver, ich habe ein Handy. Voy a lo que tengo a la mano. Ich habe ein Handy. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si ustedes se fijan en el cuadro, el artículo indeterminado para Handy es ein, ¿sí? Va a ser el mismo que para algo de género, pues das Handy va a ser el mismo para algo de género masculino, ¿sí? Pero acá es donde entramos, acá es donde empezamos a tener diferencias. ¿Por qué? Porque el neutro en acusativo no cambia, queda igual, ¿sí? Bien digo, el neutro en acusativo, pero el masculino va a tomar la terminación en. ¿Ven que nosotros tenemos en el medio, la línea del medio? ¿Sí? Ya tenemos el artículo declinado con en y el adjetivo también. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo podría decir ich habe einen roten Rock. ¿Ya? Y was hat sie an? ¿Qué tiene puesto? Ok, sie hat. Y si me refiero al masculino, al femenino, perdón, en acusativo, el femenino tampoco se modifica. Sie hat eine gelbe Bluse. ¿Sí? El neutro no se modifica. El único que cambia, acuérdense, de que es el masculino. ¿Sí? El masculino se modifica en acusativo. Hasta aquí es fácil. ¿Qué ejemplo se les ocurre? Por ejemplo, beber un café. Voy a otra cosa básica. ¿Cómo se dice yo bebo un café? Ich trinke einen Kaffee. Sea gut. ¿Viste? Tuviste que modificar el artículo. Quizás ya lo aprendiste así y está perfecto. ¿Sí? Pero dicho de otra manera estaría mal. ¿Sí? Si yo dijera, porque yo sé que nominativo es ein Kaffee o der Kaffee. Aber wenn ich sage, ich trinke, ¿ya? Tengo que decir, ich trinke einen Kaffee.
¿sí? Y es por esta modificación del acusativo. Pero, si yo dijera, a ver, estoy pensando en algo neutro. Tengo un niño, ¿sí? Kind, es das Kind, ¿sí? Muy bien, ¿cómo sería tengo un niño? Con el cuadrito, ¿eh? Ok, asumiendo que niño es indiferente Neutro, de que es sea neutro, femenino o masculino. es das Kind, claro, es neutro. Kind va a ser siempre neutro. Ich habe ein Kind. Ein Kind, ja, richtig, perfecto. ¿Sí? O sea, los géneros de las palabras, en el caso de Kind, siempre va a ser neutro, no va a cambiar. Me refiero al género, ¿eh? Más allá de que después este neutro en dativo sí cambia, no es como en acusativo. Pero el género siempre va a ser neutro. Después veremos qué casos tenemos, ¿sí? Muy bien. Si yo digo ich habe, tengo una hermana, o sea, Schwester, ¿sí? Siguiendo la misma, o sea, siguiendo, guiándonos por el cuadrito y lo que les acabo de decir, que el único cambio es el masculino, tampoco cambiaría nada. Diría ich habe eine Schwester, ¿ya? Ahora bien, si yo dijera, y se ayudan con el cuadrito, tengo un niño grande, groß es grande, ¿sí? Groß. Tengo un niño grande. Iríamos igual, ich habe, ¿sí? Pero sabemos que es neutro, ein, ¿sí? Ein Y vamos. großes Ja, Kind. genau, genau. Ein großes Kind, ¿sí? Y le estoy asignando ese género, ¿sí? Declinando, modificando el adjetivo, ¿sí? Si yo dijera bebo un café negro, schwarz es negro, schwarz. ¿Ok? Muy bien. Yo sé, habíamos dicho antes, ich trinke einen, ¿sí? Y ahora voy a tener que poner adjetivo, ¿sí? ¿Cómo voy a declinar el adjetivo? Acusativo. N. Con N. Agregando N. N, exacto. Entonces, yo sé que schwarz es el adjetivo. Ich trinke einen, hasta ahí sabemos. ¿Cómo voy a cambiar esa palabra ya? Schwarz. Schwarzen. Schwarzen, ja, ich trinke einen Café. schwarzen Kaffee. Perfecto. Café. ¿Sí? Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Volviendo al cuadrito. Sí, para que vean en qué caso sería útil cada cosa. Yo quiero comprar. ¿Sí? Y el artículo, ¿cuándo lo usaría en plural? ¿Cuándo lo usaría en plural en este caso? Porque acá tenemos artículo en plural, die weißen Schuhe, y después nos encontramos con que no tenemos, ¿sí? Artículo, es en el caso indeterminado, ¿sí? Muy bien. Por ejemplo, yo estoy en un negocio, ¿sí? Y digo, a mí me gustan los zapatos negros o blancos, ¿sí? Mir gefallen, ¿ya? Die, por ejemplo, en este caso, mir gefallen die weißen Schuhe sehr gut, ¿sí? Tengo acción, tengo objeto directo, declino igual que acá, plural, ¿sí?
Lo único que modifico es el adjetivo. ¿Sí? Mir gefallen die weißen Schuhe sehr gut. Pero ¿qué pasa? Yo podría decir, en el otro caso, o sea, ¿en qué caso omitiría el artículo indeterminado? O sea, no lo uso. Bueno, si yo digo, yo tengo, ¿sí? Yo puedo decir, si hablo en singular, puedo decir, ich habe ein grünes Hemd. Y no estaría, o sea, estaría correcto. Tengo una camisa verde, ¿sí? Pero no podría decir tengo unos zapatos blancos. No sería correcto. En ese caso tendría que decir ich habe, ¿ya? Weiße Schuhe. ¿Sí? Ok, como ¿Cuál? tengo zapatos blancos, nada más. Exacto, nada más. ¿Cuál es la diferencia? Que en el primer ejemplo, ¿sí? Yo me referí a unos zapatos determinados, ¿sí? O sea, mir gefallen, ¿ya? O ich möchte ¿ya? Esos, die weißen Schuhe kaufen, ¿sí? Quiero esos, ¿sí? Pero en el otro ejemplo yo no podría decir tengo unos, estaría mal, tengo unos zapatos, ¿sí? Muy bien, o sea, en un caso determinado, indeterminado, no podría hablar de esa manera. Muy bien. Ok. A ver, vamos al Hottenhawk. Bueno, el último ejemplo, Hottenhawk, grünes Hemd. Bueno, por ejemplo, si yo describiera a alguien, diría, was trägt, wie ist die Person angezogen? ¿Ya? ¿Cómo está vestida la persona? Vamos al ejemplo de la ropa, pues como más simple. Podría trasladarlo a la familia también. Pero vamos al ejemplo de la ropa. Yo digo, wie ist die Person, ¿ya? Wie ist die Frau angezogen? ¿Sí? Was hat sie an? ¿Cómo está vestida? Bueno, y yo podría decir, sie trägt, o sie hat, sie trägt roten Rock, gelbe Bluse, grünes Hemd, empiezo a enumerar, ¿sí? En ese caso, no hace falta que esté diciendo permanentemente eine gelbe Bluse, ein grünes, ¿sí? Muy bien, y sería uno de estos casos, o sea, sería el ejemplo para esto, cuando no uso artículo indeterminado ni determinado, ¿sí? Muy bien, entonces acuérdense, acusativo. Ah, y les voy a mencionar el otro caso, ¿sí? Les voy a mencionar el otro caso de acusativo. Ya que estamos hablando de declinación de adjetivos, vale explicar y aclarar un poquito todo. El acusativo responde a la pregunta ¿vas? ¿Sí? Y esto es muy importante, esto ayuda mucho para entender el acusativo y el dativo, porque en general responden a preguntas, ¿sí? Cuando la pregunta es ¿vas? ¿Sí? La respuesta va a ser en acusativo. ¿Qué ejemplo se les ocurre? Incluso alguno que hayamos mencionado. Yo creo que estas son las claves, es uno de los temas como más importantes del alemán, las declinaciones. Bueno, un ejemplo que hayamos dado. Que responda a was. Muy básicos, ¿eh? Cualquiera de los ejemplos que tocamos hasta ahora responden a eso. ¿Les ayudo? Les ayudo con uno. Dijimos, por ejemplo, einen Kaffee trinken. ¿Ya? Ich trinke einen Kaffee. ¿Ya? Muy bien. ¿A qué pregunta respondería eso? Was du trinkst? Was trinkst du? Was Ah, trinkst du? Ich trinke einen Kaffee. ¿Sí? Bueno, ahí tienen prueba, ¿sí? Comprobación. Acá responde a was. ¿Sí? ¿Qué caso tenemos? Acusativo. ¿Ya? Muy bien. Después, otro caso, ¿sí?
Bueno, welche también, welche, lo que pasa es que les voy a dar como las preguntas más clave y más básicas. Muy bien. Was hat die Frau an? ¿Qué tiene puesto? O sea, was siempre va a responder a, ¿sí? Was trägt die Frau? Was hast du? ¿Qué tienes? Was hast du in deiner Hand? Was hast du in deiner Hand? In deiner Hand sería. Ok. Was hast du? ¿Ya? Bueno, a was sería de nuevo was, ¿ya? Ich habe einen Kugelschreiber. Einen Kugelschreiber. Einen Kugelschreiber. Acusativo. ¿Sí? Was hast du? Ich habe ein Handy. Acusativo neutral. Ein Handy. Ich habe ein Handy. ¿Ya? Bueno, vas. Otra pregunta clave. ¿Sí? Wohin. ¿A dónde? ¿Sí? Y esto también, súper importante. Wohin. Me fui de un tema a otro, perdón chicos, pero lo que pasa es que me parece que yo no puedo saltear estos temas. O sea, independientemente de que tengamos que hablar de declinación de adjetivos, esto es clave. Wohin. ¿Y por qué digo wohin? Y wohin es amplio, o sea, abarca muchas cosas. Wohin, ¿recuerdan qué significa? ¿A dónde? ¿A ¿A dónde? dónde? ¿Hacia dónde? Muy bien. Cuando hay sentido de dirección, estamos hablando de acusativo. Ejemplos. ¿Sí? Ich liege das Handy auf dem Tisch. Yo lo pongo en la mesa. La pregunta correcta no sería wo, ¿sí? No sería dónde lo pones, ¿sí? O dónde lo depositas. No, sería a dónde, ¿sí? ¿Qué ejemplo? La pregunta dónde respondería, ¿sí? A está en ese lugar, ya está ahí. Y ahí estamos hablando de otro caso, que ahí ya entramos en terreno del dativo. Pero si yo voy a poner esto, o ich hänge ein Bild, yo cuelgo un cuadro. Ich hänge das Bild, ¿sí? Y voy a decir an die Wand. No se modifica el femenino en acusativo, lo cuelgo en la pared. ¿Ya? Sería wohin la pregunta. Hängst du das Bild? ¿A dónde lo vas a poner? An die Wand. ¿Ya? Ok, entonces, en esos casos yo estoy moviendo algo, lo voy a poner en algún lugar, ¿sí? Incluso les voy a dar esta explicación porque se plantea el interrogante de la pregunta. Por ejemplo, en alemán, yo voy por la calle. ¿Cómo se diría? ¿Alguien se acuerda, se anima? ¿Sí? Ayudo, ayudo, ayudo. Primero recuerden, ¿sí? Que cuando hablamos de un lugar, tenemos que pensar a qué lugar nos referimos, ¿sí? Entonces, ante todo tenemos que saber si estamos en un lugar abierto, si estamos dentro de un lugar, ¿sí? Y eso va a ser muy importante, porque vamos a tener una diferencia. La calle es una superficie, un lugar abierto, ¿sí? Una calle, un parque, un estacionamiento, son lugares abiertos. Entonces, yo voy a estar sobre ese lugar, ¿sí? Si yo dijera estoy en ese lugar, en alemán decir im, ¿sí? O in sería incorrecto porque eso lo uso cuando estoy dentro de un lugar, ¿sí? In der Schule, im Kino, im Restaurant. Ok. Ahora vamos al ejemplo que les quería dar. Die Straße, ¿sí? Yo diría auf, que es sobre, ¿sí? Muy bien. Y ahí estoy pensando que yo me estoy moviendo por la calle, ¿sí? La pregunta sería, wohin gehst du? ¿A dónde vas? Ich gehe auf die Straße. La estoy caminando, estoy yendo por la calle, ¿sí? Les digo porque esto en español es inusual, pero la forma correcta de decirlo es ich gehe auf die Straße, ¿sí? Voy saltando tema. Muy bien. Pero esto me sirve para terminar de explicar el acusativo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de wohin.
Y ahora, despacito, o sea, así como les di el ejemplo de poner algo en algún lugar, todavía no está eso ahí. Lo voy a poner, lo llevo, lo coloco, ¿sí? Ok. En esos casos, ya habíamos hablado de vas, ahora estamos hablando de wohin, ¿sí? ¿A dónde? ¿A dónde vas? ¿A dónde? Ojo, no quiero que se confundan después con otras preposiciones, que se las voy a explicar un poquito, pero lo típico acá es objetos que pongo, que llevo a algún lugar, ¿sí? Y en ese caso estaría hablando en acusativo, ¿sí? Me traslado por la calle, acusativo, ¿sí? Muy bien. Ahora bien, cuando pasamos al dativo, ya estaríamos hablando no de vas, sino de vo, ¿sí? Bueno, ya estamos hablando de vo o también de vem, con M en este caso, ¿sí? W-E-M, vem. Vem significa a quién, ¿sí? Entonces, y otra palabrita más para completar y espero no olvidarme de ninguna pregunta de estas que nos sirven para identificar el dativo. Después yo les puedo mandar algún cuadro. Pero otra pregunta sería woher. Así como en la acusativa hablábamos del wohin, acá hablamos del woher. ¿De dónde? ¿Sí? Y la respuesta sería en dativo, ya. Y ahora van a notar por qué se los digo. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si yo digo wo liegt das Handy, ¿dónde está? Yo hace un rato dije ich lege das Handy auf den Tisch y pienso en ese lugar masculino, der Tisch, ¿sí? Muy bien. Pero una vez que está ahí, fíjense el cuadro, den Tisch, acusativo. Una vez que está ahí y la pregunta es wo, yo diría das Handy liegt auf dem Tisch y ya con M, como tenemos el cuadrito. Auf dem Tisch. Y si yo dijera das Handy liegt está arriba de la mesa roja, ¿cómo diría? Das Handy liegt auf, tienen el ejemplo ahí, pero lo único que me tienen que cambiar es Rock por Tisch. Das Handy liegt auf dem roten Tisch. Dativo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahí teníamos wo. ¿Sí? En este caso acuérdense de que ya nos cambia tanto el masculino como el neutro, ¿sí? Y se modifican de la misma manera. Eso es lo bueno, digamos, ¿sí? Eso es lo bueno. Que en dativo, masculino y neutro, me van a cambiar igual, ¿sí? O sea, el der va a pasar a dem, el das va a pasar a dem, el adjetivo se modifica igual, ¿sí? Termina con N, ¿sí? No se me ocurre un lugar para decir, pues yo siempre tengo que pensar no en el objeto, sino en el lugar, ¿sí? Bueno, por ejemplo, ich bin, ich warte, bueno, am Bahnhof, am, dativo también sería, pero ich bin, típico ejemplo, im Kino. Ustedes saben que im, ¿sí? Es la conjunción, o sea, es cuando yo junto in con el artículo. En caso de kino, estaría juntando el das declinado en dem. Eso es lo que pasa. Yo lo modifiqué, pasó a dem. Lo junto con el in y hago im. In dem, im. ¿Ok? Si ustedes piensan, kino es un lugar neutro, es das kino. Igual que restaurant. ¿Sí? Y yo para decir que estoy dentro, voy a tener que decir que estoy im kino, im restaurant, ¿sí? In dem, lo junto y hago im. Ahora fíjense cómo aplica esto, ¿sí? De la misma manera para Bahnhof, que es masculino. ¿Por qué? Porque tengo la misma declinación. O
sea, der Bahnhof, si yo dijera estoy en él, ¿sí? Cambiaría exactamente igual. Diría in dem. Lo único que no se usa separado. Los tengo que juntar igual y voy a decir ich bin im Bahnhof. Y estoy dentro. Ahí estoy diciendo que estoy dentro. Im. Acuérdense que siempre que use el in y algo más, ya sea que lo haya juntado, ¿sí? Y esté usando un im, o que tenga un caso de algo femenino. ¿Qué se les ocurre femenino a un edificio? Pues para estar dentro, ¿qué se les ocurre? A ver, típico, hay muy fáciles. Hay un par fáciles. Schule, zum Beispiel. ¿Ya? Universität. ¿Ya? Kirche, die Kirche. Pero bueno, vamos al caso de Schule. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasa? En el caso de Schule, el artículo, o sea, el femenino, va a pasar de die a der. ¿Sí? Fíjense cómo veníamos en el cuadrito. Vamos a la columna del femenino, de arriba hacia abajo, ¿sí? Y veníamos que el der, el die en nominativo queda igual, en acusativo queda igual, dijimos que no cambiaba, ¿sí? En acusativo el neutro tampoco, pero seguimos para abajo en el dativo, ¿sí? En el femenino, nos encontramos con que en el dativo sí cambia y pasa a der. ¿Sí? Muy bien, para decir que estoy en la escuela, tendría que decir ich bin in der Schule. ¿Sí? Ich bin in der Schule. ¿Sí? Muy bien. Ya. Ahora, lo importante, chicos, o sea, ustedes no se hagan lío con esto, porque esas preguntas que yo les indiqué ayudan un montón. Ayudan un montón. ¿Por qué? Porque si sabemos que algo responde a was, ¿sí? O si me preguntan was, yo sé que probablemente lo que tenga que decir yo sea en acusativo. ¿Sí? Si me preguntan wo bist du? Y yo sé que voy a tener que responder en dativo. ¿Sí? Lo importante, o sea, lo difícil no es acordarse cómo declinan los verbos, porque uno esto se lo memoriza, se lo aprende. O sea, no son reglas tan difíciles. Fíjense que en el acusativo el único que cambió fue el masculino, ¿sí? Y en el dativo hay dos que cambian igual y uno que se invierte prácticamente. El femenino se invierte y los otros dos cambian pero igual. No necesito saber cómo es uno, cómo es el otro, no. Es lo mismo, ¿sí? Después tenemos el plural, que es un caso aparte, que es con N, pero bueno, es un caso aparte. Ahora, si me preguntan, ¿wo bist du? Y yo estoy en la escuela, automáticamente voy a tener que pensar, in der Schule. ¿Wo bist du? Im Bahnhof. Igual es como que, de todos modos, esas preposiciones o esas frases van a quedar pegaditas ahí. Yo creo que in der Schule es algo que nos tiene que quedar acá. Im Bahnhof lo mismo, im Restaurant, im Kino. Con im solucionamos un montón de cosas. Porque con im ya tengo para Bahnhof, Restaurant, Kino, un montón de cosas. Femenino, in der, si estoy dentro. In der Schule, in der Kirche, in der Uni. Ahora, ¿qué pasa? Después vamos a tener, y ustedes habrán escuchado, bueno, esto, a ver, acuérdense de que con este cuadrito de declinación de adjetivos, termino como de completar todo esto. ¿Por qué? Porque después lo único que tengo que saber es qué lógica sigue el adjetivo, ¿sí? Que es un poco sí memorizarlo. Ahí sí no queda otra que memorizarlo, ¿sí? Aprenderse ese cuadrito. Fíjense que hay un pequeño detalle. En el caso del acusativo, ¿sí? Si bien estábamos diciendo que el único que se modifica es el masculino, ¿sí? Muy bien, los otros quedan prácticamente igual. Quedan igual que el nominativo
¿sí? Pero, ¿qué pasa? Cuando pasamos al dativo, fíjense que el adjetivo sí cambia, ¿sí? ¿Cambia por qué? Porque en el caso del femenino, o sea, en el caso, partamos del masculino, yo digo dem, ho, ten, con n. En el caso de el femenino, cambia igual, ¿sí? Termina con n, da, kel, ben. Y en el caso del neutro, cambia igual, el adjetivo termina con n, dem, ru, nen, ¿sí? Entonces, si bien, bueno, a ver, sí, ok, cambió, se modifica siempre igual, ¿sí? Voy al cuadrito, ¿sí? Dem hoten hoc, der gelben Bluse. Dem grünen, pero con N, ¿sí? Acá, Ejemplo, sí, Aina. Valentín. Sí, y ejemplo con Ainer. Con Einer. Ok, por ejemplo, si yo dijera, estoy en... Lo que pasa es que el dativo, lo que tengo que pensar es que por lo general... bueno, tengo un ejemplo facilísimo, ¿sí? Hay preposiciones, y está buenísimo que ustedes tengan listas, hay preposiciones que van a regir en un sentido, sea en un caso o en otro. ¿Mm? Hay listas, hay cuadritos, ¿sí? Muy bien. Hay algunas que rigen en ambos, ¿sí? O sea, declinan, pueden declinar de una forma u otra, ¿sí? Y hay otras que declinan solo en dativo o solo en acusativo, ¿sí? Mit es una preposición que solo va a declinar en dativo. Entonces, acá me das un muy buen ejemplo, ¿sí? Porque si yo dijera con una blusa, con una blusa amarilla, diría mit einer gelben Bluse, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo, o sea, si no recurro a esa preposición, o sea, a ese ejemplo, yo ya tendría que pensar a la pregunta wo, ¿sí? A un lugar, ¿sí? Y yo podría decir, sí, ich bin in einer großen Schule. Por ejemplo, ich bin in einer großen Schule. ¿Sí? Yo estoy en una gran escuela. Lo que pasa es que ahí me tuve que trasladar a un ejemplo de un lugar físico femenino. ¿Ya? ¿Ok? Por ejemplo, si yo dijera... ¿Perdón? In einer, y sería Ich bin in einer großen Schule. Großen, porque fíjate en el cuadrito, ich bin in einer großen Schule. Y ahí Claro. estaríamos bien con el ejemplo. Estos Sí, cuadritos sí son súper útiles. Sigue siempre, siempre, ¿sí? Y esto casi, casi lo tienen que aprender como una canción. Pero también responde una lógica, porque fíjense que responden a preguntas determinadas, situaciones determinadas, ¿sí? Se dan cuenta sí, de que quizás cuesta, o sea, quizás llevará un poquito de tiempo asimilarlo y buscarle ese sentido, pero tiene total lógica, ¿sí? Después, cuando nosotros vamos a un texto, cuando nosotros leemos, ¿sí? Cuando lo ponemos en la práctica, sobre todo en la lectura, como ser, al escuchar en un hören está re bien, porque si yo identifico eso al escuchar, está bárbaro. Digo, ¿por qué esta persona está hablando así? Está buenísimo. Pero, ¿qué pasa? En la lectura para nosotros va a ser más fácil. Yo voy a un texto y empiezo a leer y digo, ¿por qué esto está así? Y lo pienso un poco y me voy a dar cuenta. ¿Sí? Porque responde a tal pregunta, porque estoy hablando de tal situación o porque tengo tal preposición. claro. Porque acuérdense de que, como les decía, tenemos mit, tenemos zu. Zu rige en dativo también. Zu rompe la regla del wohin, porque yo les digo, wohin fährst du?
¿Sí? ¿Hacia dónde? Normalmente sería en acusativo la respuesta, pero si digo zum Bahnhof, a la estación, dativo, zum, zu más dem, dativo. ¿Sí? Así que esos cuadritos son importantes. Después yo les voy a ir mandando, si no se los mando de inmediato, me hacen acordar sin problema, por si se me pasa, yo se los mando. Mando todos los cuadritos que quieran. Súper útiles. ¿Sí? Bueno, chicos, los pasé en tiempo. Les saqué 5 minutitos más. ¿Sí? Me fue un montón. Cualquier cosa me escriben, les estoy mandando cosas. ¿Sí? Dale. Schönen Abend noch. Que descansen. Nos vemos. Tschüss. Tschüss. Tschüss, danke. Tschüss. Bitteschön.